la gente está hablando mucho más de salud mental. El padecimiento puede ser algo silencioso también, no tiene que ser explosivo para evidenciarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad por la pantalla de UNLP TV. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es nuestra salud mental y en un contexto muy complicado como el que estamos atravesando todos y todas las argentinos y las argentinas. Este contexto impacta de lleno en nuestra salud mental, nos genera angustia, nos genera estrés, nos genera muchas tensiones y que van repercutiendo en las relaciones sociales, familiares, personales, pero sobre todo en nuestra propia salud. ¿Qué comprende una buena salud mental? Bueno, a mí me parece que siempre es útil para pensar las normativas que tenemos, que hemos avanzado mucho en lo que es el ámbito de la salud mental. Nosotros contamos con una ley nacional que nos engloba, nos articula y también nos organiza en términos de pensar lo que es la salud mental y cómo se trabaja con la salud mental. No solo para aquellos con los cuales intervenimos, sino cómo nos posicionamos como profesionales, digamos. Es el marco regulatorio que creo yo más importante y defendemos a la hora de pensar la salud mental. Y es un poco lo que vos planteabas. Digo, la definición para mí de la ley es muy clara porque realmente establece que la salud mental es multicausal y multideterminada. Digo, y nosotros creo que venimos a defender mucho esa idea porque no es solo aquello que psíquicamente le pasa a un sujeto individual en un lugar determinado, digamos, ¿no? Y es un poco lo que vos comentabas en tu introducción. Bueno, ¿qué son esos determinantes? ¿No? Bueno, es lo histórico, es lo social, es lo económico, es lo relacional. Implica un bienestar integral del sujeto, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental y mucho tiempo a esta parte pudimos profundizar y seguimos profundizando en que es una idea que realmente hay que pensarla desde múltiples frentes, digamos, ¿no? Como tal, ¿no? Exactamente. Tiene sus complejidades, pero a la vez nos comulga a poder pensarla y seguir revisándola en cada contexto. Y por eso, bueno, siempre, por lo menos de mi parte, la ley es la que nos va a ordenar y la vamos a defender a muerte porque creo que es la que nos va a sostener para poder debatir un montón de cuestiones vinculadas a derechos, garantías, cómo se establecen los tratamientos, cómo se piensan las intervenciones. Cambia bastante, ¿no? Respecto a la ley anterior. Sí, totalmente. Me parece que nosotras nos afianzamos en la ley de salud mental porque es un cambio de paradigma, de cómo se piensa el padecimiento mental y la salud mental. Rompiendo un poco con el modelo médico tradicional que pensaba el padecimiento mental en términos de enfermedad. Exacto. Y que quedaba solo en relación a lo biológico o a lo individual. En cambio, como dice Andrea, la salud mental entendida como un proceso dinámico, es decir, que puede ir, venir, puede estar, puede faltar en algunos momentos de la vida, determinado por múltiples factores. Y en eso todos me parece que somos partícipes de participar de lo que sería una buena salud mental. Bien, y en este contexto, ¿no?, que estamos atravesando y que además particularmente Argentina como país, como sociedad, nosotros ya estamos acostumbrados a las crisis. A no poder salir adelante, a que se nos frustren los proyectos, a pensar, bueno, no llego a fin de mes o si llego pero tengo que dejar esto de lado, a ver y a empezar también a conocer historias de compañeros, de amigos que en este momento deciden irse del país. Bueno, hay múltiples historias de vida, pero somos un pueblo que históricamente sufrimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para ponerle el pecho, para salir adelante, para darse cuenta también de que hay momentos en que sí necesitamos también recurrir y que a veces no tiene que ser tan evidente, ¿no? Llegar a un punto álgido, decir, bueno, no, sí, necesito una asistencia. Empezar un poco de atrás para no llegar a ese momento. Sí.
Tal vez me parece que es muy importante también el paradigma que sustenta la ley de salud mental de desterrar prejuicios o presupuestos sobre lo que es el padecimiento, ¿no? Bueno. Muchas veces se identifica como, bueno, alguien que está loco, que es evidente que está mal, y en realidad el padecimiento puede ser algo silencioso también. Y no tiene que ser explosivo para evidenciarse. Entonces hay que visibilizar un montón de problemáticas que tienen que ver con la salud mental. Y un poco lo que trabaja Andrea en extensión, lo comunitario, me parece que es una herramienta válida, porque también implica romper con esa idea de que los tratamientos se realizan solo en los hospitales o solo en los consultorios privados. Hay otros dispositivos, hay otras maneras, ¿no? Hay otros dispositivos que tienen que ver con la atención primaria en salud y que tienen que ver con un primer abordaje de los padecimientos y que están en el territorio. Bien. Que creo que son necesarios y previos a llegar a un hospital. Bien. Los hospitales están para otras cuestiones, quizás. Bien. ¿No? Tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. Bueno, me das el pie para justamente, Andrea, preguntarte sobre las actividades de extensión. Primero, resaltar lo importante que es la actividad de extensión universitaria, este ida y vuelta que hay con la comunidad, un espacio de aprendizaje también, pero nuestra universidad tiene un rol fundamental en estos momentos y desde el lado de la Facultad de Psicología, ¿cómo se trabajan en los barrios? ¿En qué barrios están trabajando? Bueno, la Facu viene haciendo extensión hace muchos años, particularmente yo participo desde un programa que se llama Centro de Extensión y Territorio, que viene, lo interesante del programa es que viene mutando conforme también van mutando las cuestiones con respecto a esto que charlábamos, ¿no? Bueno, cómo se aborda la salud mental, cuáles son los estereotipos en relación a la salud mental, esto que plantea Silvia, ¿no? Como la cuestión de pensar que la atención es solo individual y centrada en un espacio privado o público, pero individual, digamos, ¿no? Siempre en esa secuencia de pensamiento, incluso hace que mucha gente no quiera acceder a esos espacios por ese mismo o prejuicio o porque, no hay, porque no hay acceso, o porque está desbordado ese modo de abordaje, ¿no? Ese modo de tratamiento, de trabajo. La Facu, bueno, para mí particularmente la extensión en psicología tiene singularidades, digamos, que hacen al campo disciplinar, porque es una forma de hacer extensión singular en términos de los procesos que tratamos de llevar adelante como subjetivantes, resignificantes, de revisión de un montón de dimensiones, más allá de la acción, extensión de aprendizaje y de vínculo con la comunidad. Y en este caso el programa articula actualmente con 5 barrios que en realidad fueron también, o sea, la Facu tiene mucha red hecha en todo lo que es La Plata, Berisso y Ensenada. Y van haciendo diagnósticos, ¿no? También vamos haciendo diagnósticos. El trabajo es muy, primero que el trabajo es muy artesanal, pero muy sentido. Porque yo siempre digo, mi equipo somos todos colegas, que nos gusta mucho el trabajo territorial, pero que no solo hacemos ese trabajo territorial, que también es la eterna discusión entre quienes hacemos comunitaria. No, yo tengo mi consultorio privado, trabajo en una institución y trabajo con lo comunitario, digamos. Y ese abanico nos permite también ir integrando estas dimensiones, ¿no? En cualquiera de los tres, digamos, ¿no? En el consultorio privado, en la institución o en lo comunitario. Y actualmente estamos dispersos, estos equipos están dispersos en el barrio de Gorina, en el barrio de Ringuelet, en el barrio de Abasto, en Berisso, en San Carlos, Romero, ahí tenemos una zona delimitada, El Retiro y en algunas acciones en Villa Elvira. Y en realidad la propuesta es un poco esto, más allá de hacer el lugar a las demandas que vienen del territorio, el territorio demanda y demanda un montón, y esto que me permite también enlazarlo con lo que vos decías. En este último tiempo, gracias a un montón de políticas públicas, la gente está hablando mucho más de salud mental. Sí tenemos por delante la tarea de no caer en el berretín de la salud mental como, bueno, ¿qué hacemos con esto? O circunscribirla a una etapa de la vida y solamente, digo, estamos afectados por un montón de dimensiones y nos pasa que o lo naturalizamos, esto que vos decías, ¿no? Me parece buenísimo porque quien trabaja incluso con personas en el exterior marcan eso, bueno, la inestabilidad subjetiva que contamos los argentines como población de este país, digamos, ¿no?
Y eso no está bueno, naturalmente. No, bajo claramente, ningún punto de vista. claramente pero es natural, no, claramente que no, es pero también por ahí es, por supuesto no nos damos cuenta, pero sí es recontra necesario frenar y decir, bueno, hasta acá porque nos está empezando a afectar y sobre todo en nuestra salud, cuando ya el cuerpo empieza a hablar, hay que ir un poco más atrás y decir, no, lo que pasa que bueno, en el trabajo esto, en la familia esto, y ahí las es donde amistades aparece esto. lo comunitario como clave, porque es donde aparecen los primeros malestares. Claro. Y es en esa red comunitaria, digo, y comunitario ahí podemos incluso discutir qué es lo comunitario, qué es lo territorial, digamos, eso tiene que ver más con lo técnico, pero en las dinámicas barriales, en los barrios populares, pero en el casco de La Plata también, digo, para no hacer esas distinciones, suceden cosas, digo, que vos estés caminando y de pronto hay un encontronazo con un taxi, un auto y salen y se insultan y eso te carga y se carga la escena. Bueno, está hablando de que hay algo ahí que no está pulsando. Lo mismo en el barrio. Totalmente. Digo, sí. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Cuáles son los los principales temas y problemáticas que surgen? En los barrios, bueno, de acuerdo, yo he trabajado mucho tiempo en los barrios. Hoy actualmente, bueno, es también coyuntural, pero pasa todo el tiempo todo, pero van saliendo algunos puntos de foco, ¿no? Sí. En general, las problemáticas vinculadas a todo lo que es violencias, consumos y todo lo que implica el abordaje en infancias, siempre fueron infancias, adolescencias, ¿no? En ese límite, proyectos de vida, que se le llama también, siempre fueron transversales a todos los tiempos, digamos, más menos abordados, más menos acompañados, con más menos equipos trabajando y abordando las situaciones, pues, digo, psicología es una de las tantas dimensiones que se puede trabajar estos problemas, son los que más salen. Y últimamente sí ha surgido, y más en este tiempo, todo lo que implica, bueno, dado de la coyuntura también político nacional, bueno, vulneraciones de derechos, o incluso trabajar con las nociones de derechos que, por lo menos desde unas discusiones que tenemos con el equipo, nos interesa mucho porque hay algo de eso que tenemos que volver a rearmar, digamos, en relación a, bueno, qué implica un derecho. Y ahí nos deriva también en pensar que, bueno, nosotros la salud mental la pensamos como un derecho. Pero, y eso hay que trabajarlo, digamos. Bueno, ¿no? exactamente, pero no todos conocen. No todos conocen eso. No. Exactamente. Silvia, cuando hablamos de juventudes, ¿no? Es una franja etaria de por sí complicada, la adolescencia, la formación de la personalidad, pero cuando van creciendo, llegan los 17, 18 años, estamos en el canal de la universidad y muchos chicos que nos están mirando por ahí están pensando qué van a seguir estudiando. Primero, a veces ven la universidad muy lejana. Entonces, eso, ¿no? Este derecho al acceso a la educación. Segundo, decidir una vocación a los 17 y 18 años es muy complejo. O sea, nadie entra un 100% o rara vez uno entra al 100% recontra convencido de que quiero ser esto. O sí, pero digo, si no, como llevarle un poco de tranquilidad a aquellos jóvenes y por el otro lado, ¿qué pasa con el tema de las frustraciones, ¿no? Cuando los chicos se empiezan a preguntar, pero en este contexto, en este país, voy a estudiar, voy a tener trabajo, y si me voy, y si tengo la posibilidad de irme, y si no me puedo ir, ¿qué pasa por la cabeza de nuestros jóvenes? Claro. ¿Cómo atendemos? Me parece que hay un amplio sector que quizás es el que trabaja Andrea en los barrios, que son jóvenes con muchos derechos vulnerados, que me parece que no tienen ni siquiera esa posibilidad de acceso a la educación, quizá temprana, y mucho menos a la universidad, ¿no? Porque me parece que la crisis económica también impacta como uno de los determinantes de la salud en la dificultad de acceso a la salud, a la educación, a un trabajo, a una vivienda digna, y todo eso determina una salud mental, ¿no? Entonces, estamos hablando de un amplio, muchos jóvenes actualmente que ni siquiera tienen esa posibilidad de acceder a la universidad, ¿no? Y con la paradoja de que el modelo actual social trae ciertos mandatos, como por ejemplo el exitismo, el que no se puede fracasar, el que hay que ser feliz a toda costa, ¿no? Y eso tiene la contracara de la depresión, la ansiedad, la gente que queda marginada de ese modelo. Exacto. ¿No? Y eso es lo que vemos actualmente, ese contraste, ¿no? De lo que se impone en la sociedad capitalista actual y los que quedan por fuera de ese logro, ¿no? Sí, eso es lo que más nos preocupa, me parece.
Sí, yo creo que ahí hay una responsabilidad también como institución Sí, universitaria. y el rol del Estado también. Bueno, o sea, la universidad y el Estado, ¿no? siendo que ahora podemos totalmente, hablar. digamos, es una responsabilidad del Estado garantizar todas estas cosas que estamos diciendo. El asunto es que obviamente las gestiones hacen de ese Estado, bueno, ya sabemos, ¿no? Uso y abuso de lo que consideran sus líneas políticas. Yo creo que la universidad y esto, dispositivos que llevamos adelante o propuestas que la universidad tiene para poder acercar esa brecha, que es como bien dice Silvia, ¿no? Como está muy alejada, si bien hay un montón de dispositivos que no solo psicología, la universidad toda tiene, pero creo que la responsabilidad es por lo menos intentar lograr que eso pueda ser algo posible, digamos, de ser pensado por esas poblaciones. Bueno, que no están muy lejos de poder siquiera dimensionar que eso es posible. Esto me ha pasado en otras oportunidades trabajando en otro dispositivo de la universidad cuando intentábamos hacer esta brecha. Claro, que un pibe o piba de San Carlos vaya al BIM es todo un procedimiento hermoso que hace que esa persona encuentre un edificio que es una entelequia, sino y al BIM, digamos, ¿no? Al BIM porque es el nuestro y es con lo que simboliza también, digo. Pero digo que no solo venga a la facu, sino que haya alguien que los reciba, que les determine, y eso obviamente acompañado con políticas que puedan sostener la posibilidad de que ese pibe, esa piba se pueda pagar la SUBE para llegar. Digamos, ¿no? Ahí vamos a como hilar un montón de elementos. Fotocopias y todo lo que se requiere, ¿no? Entonces el rol del Estado ahí es fundamental para aumentar la equidad entre sectores de la población totalmente vulnerables y otros que, bueno, más o menos se la pueden rebuscar. Sí, aparte psicología es una de las facultades que requieren mayor matrícula de estudiantes. Así que, bueno, también eso habla, ¿no? De que el despertar vocaciones también es un reflejo de cómo estamos como sociedad, ¿no? Y la ayuda que necesitamos. Pero bueno, el rol fundamental del Estado, en este caso la universidad, todo lo que está trabajando, pero si no hay un acompañamiento por supuesto, de políticas públicas nacionales, provinciales, municipales en general, es muy complejo. Claro. Sí, es muy complejo, pero habilita, bueno, y es como el otro rol del equipo también, ¿no? Somos poquitos, o aparece mucho, el otro día hablaba también con colegas de esta idea de, bueno, el desborde, el sistema no damos abasto, ¿no? Y en realidad sí hay algo de la dimensión que nosotros trabajamos tanto, bueno, en el programa, o hay un montón de propuestas, vuelvo, de la facu que van a esa línea, que es también empezar a cuestionar esto del consultorio individual, pero no solo porque lo colectivo es la salida, que igual la bancamos, pero digo, como tiene un montón de dimensiones potentes a la hora de trabajar incluso estas dimensiones. Que tienen, ahí es donde nosotros empezamos a tener nuestras discusiones incluso internas para el adentro, donde, bueno, ¿cuánto de lo social, lo psíquico, cómo se determina un sujeto? O sea, ellos son más nuestras, ¿no? De la jerga, pero digo, tienen que ver con que eso colectivo, lo grupal, lo institucional, las dimensiones que estamos conversando, se ven en acto en situaciones que no son extemporáneas de lo que está sucediendo, o sea, no las sacás, o sea, aparecen en el consultorio también, no digo que pero digo, ir a esos lugares para trabajarlo en esos espacios también acorta brechas, porque como nos pasa con la facultad, digo, nos pasa con la salud, digamos, en estos términos. Entonces, y quizá nuestra función, por lo menos lo pienso así como psicólogos, yendo a trabajar a los territorios, es abrir las posibilidades y favorecer o propiciar a aquellas personas que están en contacto con las personas vulnerables, referentes barriales, coordinadores de comedores, etcétera, dar ciertas herramientas, porque ellos también tienen un arma posible para trabajar la salud mental de la población. Son los primeros que pueden detectar algunas cosas y los primeros que pueden quizá ayudar a contener situaciones. ¿No? Entonces trabajamos un poco en pos también de eso, de dar herramientas. En ese sentido, Silvia, si viene un gran proyecto desde la Facultad de Psicología, que se está trabajando desde hace un montón de tiempo también, y que es el Hospital Escuela, ¿no? De la Facu de Psicología, que va a estar... contanos más o menos cuáles son los objetivos del proyecto, en qué estado se encuentra, la dimensión que tiene todo esto. Es muy importante porque sería el primer hospital escuela de la Universidad y de la Facultad de Psicología,
Y como objetivos principales tiene no solamente la asistencia a la comunidad, sino la formación de los graduados Claro. y de los estudiantes avanzados, ¿no? Me parece fundamental justamente para formar a las nuevas generaciones en esta perspectiva de la salud mental y de los nuevos abordajes que vayan más allá del consultorio, ¿no? Claro, que la tengan esta formación tenga esa mirada. visión crítica y Exactamente. más... Sí. Que aprenden mucho en extensión, pero bueno, también para el resto de todos los estudiantes tener un hospital donde se ponga en práctica lo que escuchamos, lo que estudiamos en el aula. Realizar es prácticas, fundamental. que es una deuda Sí. que tiene la facultad, ¿no? Porque tenemos muy pocas, en verdad. Y que haya un hospital dedicado a eso, la verdad que es un proyecto muy importante. Estamos viendo algunas imágenes también ahí de lo que sería el futuro hospital. Va a ser una joyita también de nuestra universidad como otras tantas. Es una gran apuesta, yo creo que tiene que ver con... Y es una demanda seguramente, ¿no? De Es los una estudiantes. demanda, es una demanda, pero vuelvo, es una gran apuesta también a poder intervenir estas lógicas desde la propuesta académica también, que por eso yo digo, nosotros estamos hoy en un espacio que es de la universidad y es nuestra responsabilidad como actores de la universidad enunciarlas, sostenerlas y también contarlas, digamos. Me parece que es esto, como el hospital, como la extensión, por lo menos desde mi lugar de extensionista, desde siempre, es invitarles a todos a que hagan extensión. Al menos tengan una experiencia en extensión. Sí, es para muy mí rico. te cambia mucho Seguro. la perspectiva en cualquier disciplina, pero me parece que también hace a esto, a que realmente podamos como revisar nuestras prácticas como profesionales en lo que sucede, o sea, porque si no se hace como un poco hermético o cierta asepsia de sentidos donde estamos muy por fuera, bueno, no, ahí estamos, Seguro. y pasan estas cosas. Seguro. Y además esto de acercar la universidad a la comunidad, porque a veces quedaba muy alejada la universidad como... Sí, como un lugar, bueno, lo que venimos hablando también de verla lejana, de que los chicos a veces ni se preguntan, no, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? Pero otras cosas otro eje de lo que tenía acá anotado y que es muy interesante, las redes sociales. Las redes sociales también que nos están atravesando, que nos estamos inmersos en los celulares. Y vos habías dicho algo, Silvia, de que la crisis también genera ansiedad y genera mucho estrés, pero también es por este dispositivo, ¿no es cierto? Y a través de este dispositivo se generan contradicciones. Se generan como las redes sociales como un lugar para sociabilizar, pero por otro lado nos aísla. Exactamente, sí. Me parece que hubo un gran auge de las redes a partir de la pandemia. Por lo menos en la clínica se ve mucho ese quiebre que se dio en la pandemia, a partir del cual surgieron un montón de problemáticas de salud mental incrementadas. Y las redes sociales eran como la solución a poder tener un contacto social. Festejar los cumpleaños por Zoom, por ejemplo, claro, ¿no? Pero bueno, por suerte lo pudimos hacer, digamos, y estaban, pero la pandemia ya pasó y nos dejó algunas cosas bastante negativas. Pero sobre negativas. todo en los jóvenes, en los adolescentes, se dio ese efecto paradojal de que las redes pareciera que acercan y que crean lazos sociales, y para muchos justamente lo que causa es el efecto contrario, es causar un aislamiento. Jóvenes que están recluidos todo el tiempo con el teléfono y que van perdiendo interés en la escuela, en estar con otros, en salir a divertirse, ¿no? Seguro. Tienen esos efectos paradojales, estas cuestiones de la masividad también, ¿no? ¿Y qué consejos podemos darle a todos los padres que nos están mirando, o también a los chicos, para decir, che, aflojemos un poco con el celu, porque la vida está pasando por, la vida real, ¿no? Palpable, está pasando por la esquina, por la vereda, y se está perdiendo tal vez lo más lindo, que es el contacto humano? Que me parece que como toda problemática de salud mental es un síntoma, una manifestación de un malestar. Claro. ¿No? Que un joven esté todo el día con el teléfono aislado es una manifestación de malestar. Claro, algo está diciendo. ¿No? Y quizá hay que acercarse como padres, como amigos, sobre todo como padres, ¿qué está pasando con ese joven? ¿No? ¿Qué temores tiene? Quizá, y sobre todo en la adolescencia, aparece este temor al contacto con el otro, a la novedad de la sexualidad, al abrirse al otro. Y el hecho de estar aislado con las redes es quizá una solución, un paliativo a todo eso, ¿no? Entonces, esos son signos que muestran que algo le está pasando. Pasa lo mismo con el consumo problemático de sustancias o con cualquier tipo de conducta excesiva que tenga
alguien, ¿no? Es muy difícil de poder abarcarlo, pero bueno, Andrea, vos que haces extensión, también se ven estas problemáticas, ¿no? Del insumo en las redes sociales, del consumo problemático estamos hablando. Se ven, pero además es interesante porque en lo territorial también aparecen las preguntas de los adultos, de los adultos por esas problemáticas. Que está bueno porque cuando uno empieza a preguntarse como adulto qué está pasando, bueno, uno intenta lanzar un puente. En mis experiencias territoriales, no sé, un relato muy pequeño, pero me acuerdo que en uno de los barrios siempre éramos un montón de adultos hablando de las adolescencias de la esquina. Y en una de las conversaciones, un compañero de la mesa barrial dice, bueno, ¿y por qué no vamos y nos acercamos a la esquina? La esquina está allá. O sea, estamos a 20 metros. La esquina está ahí. Claro. Bueno, nada, gráficamente digo, un poco lo que trae también Silvia es, bueno, aparecen estas dimensiones como problema, como lo problematizado, pero también nos permite entrar a ver otro tipo de cuestiones de esos problemas, que es lo que plantea Silvia, ¿no? Bueno, relaciones vinculares, ¿cómo se está trabajando en la casa la vincularidad? ¿Cómo están trabajando? Esa gente trabaja, no trabaja, come, no come, tienen 2 sube, una sube, o sea, tienen todos vestimenta, van a la escuela. Digo, empezar de lo más básico parece un cliché, pero no, porque eso también hace que en las relaciones familiares las cosas también se resientan. Entonces, si nosotros vamos a ver a un pibe, los pibes por lo general, los pibes y las pibas, los chiquitos también, bueno, son cascabeles de algo que está sucediendo en el entorno, digamos. Es que no sé, justamente están diciendo que algo pasa. Si tiene determinada conducta en la escuela, bueno, es revisar un poco también cómo qué está pasando en la vida familiar, Las ¿no? instituciones, digo, todos circulamos por un montón de ámbitos. Y justamente ahí es donde lo comunitario, o por lo menos la red que uno puede establecer, tiene sentidos, ¿no? Que vos estés laburando como mamá, jefa de hogar, sola, y tenés 4 pibes, y no te podés detener a ver si tu pibe más grande, que incluso puede ser el que esté laburando también, o el que, bueno, alguna cuestión. Digo, traigo escenarios como para pensar. No lo viste, no lo ves, no lo podés seguir porque estás en otra, pero te llama a la escuela, siempre teniendo consideraciones de cuidados y de cómo eso también se va transmitiendo. Las instituciones a veces tenemos que también entender los contextos y los entornos, o te llama, no sé, la señora del comedor que el pibe pasa todos los días y lo vio bollando, no sé, como cuestiones de la red que te hacen que te detengas. Esto que vos decías hace un rato, ¿no? Me detengo, miro y ahí veo si puedo o pido ayuda, y ahí aparece otra vuelta, ¿no? Nos ha pasado en territorio tener problemáticas de consumo, problemáticas de infancias, pero también, por ejemplo, rondas de crianza de mamás y papás que quieren trabajar su situación de crianza en contextos particulares. Bueno, todo eso nos lleva, y eso aparece, ¿no? nos lleva a pensar y a volver a reflexionar. Ya estamos terminando el programa, se nos fue rapidísimo, pero la importancia de la presencia de políticas públicas acordes, atender todas estas necesidades que es nuestra salud mental, ¿no es cierto? Una reflexión final les voy a pedir. No, me parece que esto que decía Andrea tiene mucho que ver con los prejuicios que todavía tenemos sobre la salud mental, y que por ahí vemos a un pibe fumando en la esquina y lo dejamos ahí. No nos metemos porque nos parece no nos involucramos, que nos involucramos porque tenemos miedo todavía de cuestiones de salud mental, como que va a ser peligroso, la cuestión de la peligrosidad, va a ser violento. Me parece que hay que desterrar estas cuestiones y pensar que esa persona que está haciendo eso tiene un problema, en verdad, está padeciendo. Es una manifestación del padecimiento. Que muchas veces ni ellos se dan cuenta, Ni ¿no? ellos se dan cuenta. Entonces, acercarse, los vecinos o quien esté más cerca, tender una mano. Me parece que eso es también parte de la red comunitaria. Exacto, más en estos momentos de crisis que nosotros nos salvamos entre nosotros, digamos. No, y aparte que me parece que el privilegio ahí que podemos nosotros, por lo menos de nuestra disciplina, que no tiene que ver con lo técnico, sino tiene que ver con los haceres, más práctico. Con lo humano, ¿no? Y es un poco lo que tal vez tenemos que recuperar, porque dentro de lo humano tenemos un montón de técnicas y herramientas y metodologías, digo, pero realmente poder saldar el hecho de acercarse, involucrarse, pensar, tender una mano, mirarse, o sea, empezar a... Más empatía. Bueno, algo de eso, más empatía, sí. Y eso también se labura, porque hay que trabajarlo.
Pero bueno, tenemos muchísimos profesionales como ustedes y colegas de ustedes de nuestra universidad que están trabajando mucho en territorio, que se viene este nuevo hospital escuela, pero que es abierto a toda la comunidad, gratuito, como todo lo que hace nuestra universidad, como para seguir trabajando, seguir involucrándonos, ¿no? Y bueno, y ayudarnos entre nosotros. Así que bueno, gracias. Acompañarnos en eso. Gracias, Andrea, Bueno, gracias, muchas Silvia, gracias. por acercarse aquí al canal de la universidad. Gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla de UNLP TV. Nos reencontramos la próxima.